Hoy les voy a hablar acerca de uno de los temas tal vez muy poco tratados en la Biblia, y es con respecto al propiciatorio y la expiación en el plan de redención. Pero antes quiero hacerles una breve reseña del tabernáculo. Esta cerca que ustedes ven blanca con esas columnas café, eso es los atrios. Lo que está dentro de esa cerca, todo ese patiecito que ustedes ven allí, esos son los atrios. Aquí el puro comienzo tenemos el altar de sacrificio, luego sigue el lavacro. Bueno, a la parte del lavacro ustedes ven un sacerdote, luego a mano derecha ustedes ven esas mesitas rojas. Bueno, arriba de esa mesita roja está, ejemplo, ese cordero, que son los corderos para el sacrificio. Luego a mi mano izquierda ustedes van a ver al sumo sacerdote con esas vestiduras especiales. Luego sigue en sí el tabernáculo, que es este primer velo que entra al lugar santo, y luego hay otro velo que es el que da al lugar santísimo. Bueno, aquí tenemos ya el tabernáculo en su interior. Bueno, ustedes ven que los sacerdotes entran en esa primera cortina que es la entrada al lugar santo. Allí vemos que hay sacerdotes en el lugar santo y está el sumo sacerdote. Los sacerdotes no pueden entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que es donde está aquel segundo velo, y podía entrar una vez al año. Bueno, en el lugar santo, que es el lugar que es más grande, tenemos, ahí se puede ver que está la menorá o el candelero de 7 brazos. Luego está el altar del incienso y luego está la mesa de los panes de la preposición. Después, en aquel segundo velo de más adentro, está el santuario o lugar santísimo. Allí solamente estaba un implemento, que es el arca de la alianza o el arca del pacto. Aquí tenemos el arca del pacto o el arca de la alianza. Encima de este arca del pacto están los dos querubines. Esos dos querubines están mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio. El propiciatorio es esta tapa que cubría el cofre. Encima del propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdote tomaba de la sangre del sacrificio del cordero y la derramaba sobre este propiciatorio. Allí, una vez hecho esto, el Señor se manifestaba con su gloria y le hablaba al sumo sacerdote las palabras que él tenía que decirle al pueblo. Bueno, ahí se manifestaba en medio de estos querubines lo que llaman la Shekinah de Dios o la gloria de Dios. Una vez que quitaban el propiciatorio o la tapa que cubría ese cofre, dentro del cofre estaban las 2 tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y una vasija que contenía el maná con el cual Dios había alimentado 40 años al pueblo de Israel en el desierto. Bueno, ya aquí con esta imagen tenemos una mejor idea de las partes con las cuales se constituía el arca del pacto o arca de la alianza. Bueno, ustedes ven esta tapa donde están estos dos querubines. Bueno, esta tapa se llama el propiciatorio y era donde el sumo sacerdote derramaba parte de la sangre del cordero. Ven aquí adentro del cofre, lo que está ahí son las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y en la vasija está el maná con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto 40 años. En el Antiguo Testamento, en los días en que Moisés erigió el tabernáculo en el desierto, en la parte más sagrada, en el lugar santísimo, se encontraba el objeto más santo, el arca del pacto. Esta arca representaba la presencia de Dios en la tierra y a la tapa o cubierta de aquella arca se le llamaba el propiciatorio. Este era el objeto donde tenía lugar la expiación, es decir, donde los pecados del pueblo eran cubiertos. Era en sí el lugar del perdón o el lugar de la misericordia. ¿Cómo se realizaba este rito? Dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 16, verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Expiación se le llama a la acción del sumo sacerdote de derramar sangre sobre el propiciatorio. Eso representaba que solamente a través del sacrificio de un cordero inocente y perfecto, los pecados del pueblo de Israel
podían ser cubiertos, pero no quitados del todo, porque eran solamente cubiertos o tapados. Una vez que el sumo sacerdote llevaba a cabo este acto, desde allí, como se ve en la imagen, se manifestaba la Shekinah de Dios o la gloria de Elohim. Escucha lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estos dos querubines están mirando hacia abajo al propiciatorio, ya que este era un acto de gran solemnidad. Esto lo hacen por dos motivos. Número uno, porque la presencia de Dios se manifestará desde allí. Y número dos, porque allí se hará la expiación, el sacrificio y derramamiento de la sangre de un cordero perfecto e inocente, para así poder cubrir o expiar los pecados de todo el pueblo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el propiciatorio en la obra de redención y salvación? Todo esto que se hacía en el tabernáculo y en el propiciatorio señalaba proféticamente a una persona, al Mesías sufriente, a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz, tal como aconteció con el Cordero para el sacrificio, al cual simbólicamente se le transferían los pecados de todo el pueblo de Israel para que éste pudiese ser perdonado por Dios. Sin embargo, a pesar de la realización de este acto sobre el propiciatorio, él mismo tan solo podía cubrir los pecados del pueblo, no los quitaba del todo. Recuerde que la palabra propiciación significa tapar o cubrir. Escuche lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versos 3 al 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede cubrir los pecados. Bueno, a diferencia de aquel cordero, Cristo, no simbólicamente, sino literalmente, tomó nuestro lugar, llevó nuestra maldición, cargó nuestro pecado y murió nuestra muerte. Aquella cruz representaba el propiciatorio, pues fue donde Jesús, nuestro cordero expiatorio, fue ofrecido en sacrificio y su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Y esta sangre no cubría los pecados, no tapaba nuestros pecados, los quitaba completamente. Ahora escuche lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 3, versos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, gratuitamente fue porque Él hizo ese sacrificio por nosotros, mediante la redención, o sea, el pago que Él hizo con su sangre, mediante la redención que es, escúchelo bien, en Cristo Jesús, porque Él es el Cordero expiatorio, nuestro Cordero, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, esa sangre que quita, que arranca de raíz el pecado de todos nosotros, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gracias a este sacrificio expiatorio hecho por Cristo Jesús, nuestros pecados fueron limpiados con su sangre, dándonos acceso a la presencia de Dios. Este propiciatorio era sombra de quien habría de venir, de Cristo Jesús, nuestro Cordero expiatorio. Escuche lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir,
Lo que allí se hacía en el tabernáculo era tan solo una sombra de lo que se habría de manifestar. Todo lo que se hacía sobre el propiciatorio y el acto de la expiación realizado por el sumo sacerdote era tan solo la sombra del acto que se iba a manifestar, es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuche lo que dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Luego, 1 de Juan capítulo 4, verso 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio ya no se abre una vez al año. Ya no necesitamos un sumo sacerdote terrenal que interceda por nosotros. El velo ha sido rasgado. Dios nos invita a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a acercarnos con corazones sinceros al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, en cualquier momento de necesidad o dificultad. La propiciación tiene el sentido de aplacar o satisfacer las justas exigencias de un Dios santo, haciendo posible la eliminación del pecado que se interpone entre Dios y el hombre. Esto se logró de forma definitiva mediante la muerte sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su sangre derramada satisfizo completamente todas las exigencias de la justicia divina, haciendo así posible que Dios declare y trate como justos a todos los que acudan a Cristo Jesús. Por este motivo, el propiciatorio es visto como, número uno, el lugar del sacrificio perfecto de Cristo Jesús como nuestro Cordero. Y número dos, el lugar de la misericordia. El libro de Hebreos capítulo 8, verso 12 dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el Evangelio, según Lucas, está escrito lo siguiente, en el capítulo 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto significa: Señor, acuérdate de la sangre de los corderos, acuérdate del sacrificio y ten misericordia de mí. Acuérdate del sacrificio por los pecados y quita mi pecado. Ten misericordia de mí. La palabra de Dios nos revela que Jesucristo es nuestra propiciación. Su sacrificio a través de su muerte en la cruz satisfizo la justicia divina a nuestro favor para que podamos ser perdonados de todos nuestros pecados y tener vida eterna. Así Cristo se convirtió en la propiciación por nuestros pecados, en aquel que por medio de su sacrificio nos otorga el perdón y nos brinda su misericordia, al mismo tiempo que nos reconcilia con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, nuestra deuda ha sido pagada, cancelada. La ira de Dios ha sido apartada de nosotros y nuestra relación con Él por medio de la sangre de Cristo Jesús ha sido restaurada. Con respecto a la expiación y la obra de Cristo Jesús, el libro de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En la Biblia, la palabra expiar significa eliminar o purificar el pecado
borrando la culpa del pecado y la separación de Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, liberando al pecador arrepentido de la pena y la deuda que esto conlleva. Es a través de la expiación que se restaura la relación rota entre Dios y el hombre pecador, la cual fue dañada por el pecado, eliminando los obstáculos que impiden la conexión con la divinidad. Fue a través de su sacrificio que ahora Cristo nos da su perdón y la reconciliación con Dios. En resumen, en la Biblia, expiación es el proceso mediante el cual Dios, en su gracia infinita, elimina la culpa y todos los efectos del pecado, permitiendo que la persona reconcilie su relación con Él. ¿Cómo lo hace? A través de la fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús realizada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Esta se basa en creer que su obra por mí fue perfecta y que ahora Él me otorga el perdón de mis pecados por medio de su sangre derramada. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, por favor, suscríbase a nuestro canal, compártalo con otros y dele like. Así nos está ayudando para poder grabar más contenido de bendición para todos ustedes.